Hola, en este vídeo continuamos con las clases del tema 6, reacciones químicas, y vamos a adentrarnos en una parte fundamental de la química como es la estequiometría. La estequiometría es la parte de la química que mide las proporciones cuantitativas o relaciones de masa de las sustancias implicadas en una reacción química. Bien, dicho de otra manera más sencilla, la estequiometría es una parte de la química que lo que se va a centrar es en el estudio de las cantidades de sustancias que intervienen en una reacción química. Es muy fácil hacer un ejemplo si nosotros establecemos una relación de las reacciones químicas con lo que ocurre cuando estamos elaborando una receta en cocina. Si nosotros queremos elaborar un bizcocho, sabemos las cantidades que tenemos que emplear de harina, de huevos, de levadura y demás ingredientes para poder obtener un bizcocho. Si nosotros lo que queremos es hacer unas galletas, pues entonces también necesitamos saber las cantidades de harina, de huevos o de levadura, si es que la lleva, para elaborar las galletas. Y sabemos que las cantidades no pueden ser las mismas, porque no es lo mismo elaborar un bizcocho que una galleta. Pues la estequiometría es exactamente eso. Para cada reacción química vamos a ver que interviene una serie de sustancias que son los reactivos e intervienen en unas cantidades concretas. Y esas cantidades reaccionan entre sí para producir unos productos de reacción que son unos productos en unas cantidades concretas también. En general, tenemos aquí una reacción química, tenemos el trióxido de hierro que reacciona con el monóxido de carbono para dar dióxido de carbono y hierro sólido, hierro metálico. Y si os dais cuenta, pues ya tenemos nuestra reacción ajustada. Pues bien, estas proporciones, estas cantidades que nos mide la estequiometría, pues vienen determinadas por los coeficientes estequiométricos. Es decir, estos valores de aquí, que nosotros determinamos por tanteo en el ajuste de reacciones, nos van a indicar las proporciones. Y en concreto, lo que quiere decir cada número de la fórmula química es la cantidad de moles que hacen falta para hacer reaccionar esa sustancia con la otra sustancia. O, si estamos hablando de los productos, la cantidad de moles que se producen cuando reaccionan los reactivos. En concreto, aquí recordad, cuando no tenemos nada, en el caso del trióxido de hierro, es como si hubiese un 1. Por lo tanto, aquí lo que tenemos es un mol. Aquí lo que tenemos son 3 moles. Aquí lo que tenemos es 3 mol. Y aquí tenemos 2 moles. Por lo tanto, ¿qué podemos decir? Pues que las proporciones, las cantidades en las que van a reaccionar el trióxido de hierro y el monóxido de carbono para producir dióxido de carbono y hierro es 1 mol de trióxido de hierro por cada 3 moles de monóxido de carbono. Pensad que, por ejemplo, si queremos hacer un bizcocho, para el recipiente que nosotros tenemos, un bizcocho para 4 personas, pues sabemos que tenemos que utilizar, pues a lo mejor 400 o 500 gramos de harina y 4 huevos. Si nosotros quisiéramos hacer un bizcocho el doble de grande, pues habría que utilizar el doble de ingredientes. Pues aquí tenemos en las proporciones de los coeficientes estequiométricos, nos dicen las relaciones en mol en las que reaccionan esas sustancias. El trióxido de hierro reacciona 1 mol con 3 moles de monóxido de carbono. ¿Eso qué quiere decir? Pues que si yo tengo en mi laboratorio un recipiente con, imaginemos, un recipiente de trióxido de hierro donde tengo 0,5 moles, pues entonces yo puedo juntar con otro recipiente donde tengo monóxido de carbono, y si la proporción que me dice la fórmula química es que 1 mol de trióxido de hierro reacciona con 3 moles de monóxido de carbono, es evidente que aquí, si yo tengo en mi laboratorio 0,5 moles de trióxido de hierro,
no puedo hacerlo reaccionar con 3 moles de monóxido de carbono. Podría hacerlo, pero la reacción no se va a producir completamente. Porque la proporción, como vemos en la proporción, 1:3. Si yo tengo 0,5, es decir, la mitad de trióxido de hierro, pues entonces para hacer reaccionar esa cantidad voy a necesitar la mitad de monóxido de carbono. En concreto, la mitad de 3, 1,5. Y entonces ya sí reaccionaría. Lo mismo si miramos los productos que se generan en la reacción. Si tengo la proporción 1 mol de trióxido de hierro con 3 moles de monóxido de carbono y se producen 3 moles de dióxido de carbono y 2 moles de hierro sólido, entonces por cada mol de trióxido de hierro que yo añada al recipiente o al lugar donde se produce la reacción, voy a obtener los 3 moles de dióxido de carbono y los 2 moles de hierro. Si yo añado 0,5 moles de trióxido de hierro, que es lo que tenemos en nuestro ejemplo de reacciones en el laboratorio, evidentemente con 1,5 moles de monóxido de carbono no voy a obtener 3 moles de dióxido de carbono, sino que voy a obtener la mitad también. Y de hierro lo mismo, no voy a obtener 2 moles, sino que voy a obtener 1 mol. Por lo tanto, de alguna forma, debemos ver las reacciones químicas, las expresiones, las ecuaciones químicas, como las recetas, entre comillas, de nuestras reacciones químicas. Porque nos están dando la cantidad en moles de los ingredientes, de las sustancias que vamos a necesitar para que reaccionen entre sí, y también nos dicen las cantidades de los productos que se producen. También se da un caso muy peculiar, es muy importante, y es cuando todas las sustancias son gases. Cuando todas las sustancias son gases, si os dais cuenta, aquí he cogido una reacción química que es la combustión del metano, del CH4. Si todas las sustancias son gases, vienen indicadas al lado de cada fórmula química, aparece el estado de la materia en el que se encuentra. Si aparece una G significa gas, una S sería sólido y una L líquido. Entonces, aparecen todas una G, luego todas las sustancias son gaseosas. Cuando todas las sustancias son gaseosas, por una cosa que vamos a ver justamente a continuación, en vez de leer un mol, aquí podríamos leer, igual que antes, porque el caso anterior es general, tenemos dos formas de leer esta expresión, esta fórmula química, o ecuación química, mejor dicho. Podemos leerlo de dos formas. Podemos decir 1 mol, 2 moles, 1 mol, 2 moles. O la otra opción, la otra alternativa, es decir 1 litro, 2 litros, 1 litro y 2 litros. Es decir, igual que nos da la cantidad, los coeficientes estequiométricos nos dan la cantidad en moles, cuando todas las sustancias son gaseosas, porque se tiene que dar esa condición, también los coeficientes estequiométricos nos dan el volumen en litros de las sustancias que intervienen. Y el razonamiento es exactamente el mismo que hemos hecho con la ecuación química general anterior. 1 mol de metano va a reaccionar con 2 moles de oxígeno, o 1 litro de metano va a reaccionar con 2 litros de oxígeno. Si yo tengo 5 litros de metano, tengo 5 veces la cantidad en volumen de 1 litro. Por lo tanto, va a reaccionar con 5 veces la cantidad que tengo aquí de oxígeno. Es decir, en vez de por 2, pues por 5, 10. Si tengo 5 litros de metano, pues reaccionarán con 10 litros de oxígeno. Y me producirán pues los resultados correspondientes, 5 veces la cantidad. En este caso sería pues 5 litros de CO2 y 10 litros de agua. Es fundamental que tengamos en cuenta que si yo tengo una sustancia y una cantidad y la quiero hacer reaccionar con otra sustancia o con otras sustancias, recordad que las reacciones pues, pueden tener muchos reactivos, no solamente 2 o 1. Los coeficientes estequiométricos nos están dando la cantidad exacta que reaccionan en los reactivos y la cantidad exacta que se produce. En este curso no vamos a estudiar
situaciones en las que tengamos cantidades, digamos, diferentes, porque luego en el laboratorio se dan muchas veces circunstancias en las que yo tengo una cantidad concreta de reactivos y otra cantidad, y las quiero hacer reaccionar, pero hay reactivos, hay cantidad de reactivos que a lo mejor no tengo suficiente para que se produzca la reacción, o tengo demasiada cantidad, me va a sobrar. A fin de cuentas, la idea es la siguiente: si de nuevo me remito al tema del bizcocho, si yo necesito para el bizcocho añadirle 100 gramos de azúcar y tengo 1 kilo, pues lo que tengo que hacer es coger 100 gramos de azúcar. Lo que no voy a hacer va a ser echar el kilo de azúcar al bizcocho, porque evidentemente la receta pues no va a salir bien. Pues aquí ocurre exactamente lo mismo, ¿vale? ¿Por qué? Y con esto terminamos. Cuando todas las sustancias son gaseosas, podemos interpretar los coeficientes estequiométricos no solamente como si fueran moles de esa sustancia, sino también como litros. Esto es debido a una ley que se denomina Ley de Avogadro de los gases ideales, que dice lo siguiente: volúmenes iguales de gases diferentes, medidos todos ellos en las mismas condiciones de presión y temperatura, tienen el mismo número de moles. Fijaos que dice exactamente volúmenes iguales tienen el mismo número de moles. Los gases ideales, que es el modelo que generalmente se utiliza cuando tenemos gases a unas presiones relativamente bajas y la cantidad, el tamaño de las moléculas pues que constituyen el gas pues no son muy grandes, podemos asimilarlas como gases ideales. En general, todo lo que nosotros vamos a estudiar van a ser gases ideales. Entonces, estos gases cumplen una propiedad o una ley, se llama la ley de Avogadro, y si nosotros medimos todos esos gases a las mismas condiciones de presión y temperatura y consideramos que están encerradas todas en el mismo recipiente, aunque sean gases totalmente distintos, da la casualidad que tienen siempre el mismo número de moles. Eso es lo que viene a decir la ley de Avogadro. La demostración de esto no lo vamos a ver aquí este año, pero que sepáis que este es el motivo por el cual podemos hacer esta interpretación de los coeficientes estequiométricos. Y os preguntaréis, ¿mismas condiciones de presión y temperatura? Pues sí, en las reacciones químicas suponemos en general que se mantienen las mismas condiciones de presión y temperatura, una presión y temperatura constante. Por lo tanto, tanto los reactivos como los productos, cuando son gaseosos, están medidos en las mismas condiciones de presión y temperatura, y si os dais cuenta, tenemos entonces establecida esa relación entre el volumen y el número de moles. Lo importante es, más que la ley de Avogadro, es que veáis su interpretación o su aplicación, porque nos va a hacer falta para resolver los ejercicios. Aunque es evidente que es difícil de captar si no conocemos los gases ideales o si no conocemos las ecuaciones o fórmulas que describen ese modelo. Pero bueno, es importante que por lo menos conozcáis que es debido a esa ley conocida llamada de Avogadro el motivo por el cual ocurre esto en los volúmenes de gases. Y sin más, pues bueno, aquí tenemos ya la descripción de cómo interpretar los coeficientes estequiométricos y que será de importancia máxima para poder desarrollar la estequiometría.